Hay batallas que se pelean en lo secreto, guerras silenciosas que no dejan cicatrices visibles, pero que desgarran el alma desde adentro. No se libran con espada ni se oyen gritos, pero son reales, intensas y muchas veces devastadoras. Son las batallas que se luchan en la mente. Pensamientos que te despiertan en la madrugada, recuerdos que se repiten como fantasmas, voces internas que te acusan, te confunden, te detienen. ¿Cuántas veces has sentido que estás atado no por cadena física, sino por ideas que no puedes soltar? ¿Cuántas veces has querido avanzar, pero algo en tu mente te detiene, te susurra mentiras, te llena de miedo o te encierra en una cárcel invisible? El enemigo sabe que si conquista tu mente puede neutralizar tu llamado. Él no necesita destruir tu cuerpo si logra controlar tus pensamientos. No tiene que robarte lo que tienes si logra sembrar en ti una percepción de derrota, de indignidad, de confusión. Por eso la guerra más feroz no se libra afuera, sino dentro. Y es allí donde muchos creyentes han caído sin entender que Dios no solo quiere limpiar su vida exterior, sino su mundo interior. Porque si tu mente cambia, todo en tu vida cambia. Pero hay una buena noticia. Hay una esperanza firme. Dios no te dejó solo en esa lucha. Dios no te llama a resistir en tu propia fuerza. Él ha provisto herramientas divinas, armas espirituales, fuego del cielo, palabra viva, revelación profunda, para que no solo seas libre, sino transformado. No se trata de pensar un poco mejor, se trata de tener la mente de Cristo. No se trata de olvidar algunas cosas, se trata de permitir que el Espíritu Santo tome total control de tu pensamiento y lo convierta en un altar donde Dios habite con poder. En este mensaje revelador entenderás cómo Dios te enseña a limpiar tu mente y transformarla por completo. Verás que no estás condenado a vivir con pensamientos oscuros, con ideas repetitivas, con angustias mentales o recuerdos del pasado. Descubrirás que la sangre de Cristo es suficiente, que la palabra tiene poder, que el Espíritu Santo desea encender fuego santo en tu interior y renovar cada rincón de tu alma. Y si tú le entregas hoy tu mente al Señor, si decides rendir tus pensamientos, Él hará una obra tan profunda, tan poderosa, tan transformadora, que no volverás a ser el mismo. Prepárate. Este no será un mensaje más. Este será un llamado divino, una confrontación espiritual, una invitación a lo sobrenatural, porque el cielo te está hablando. Y lo que está por revelarse puede marcar un antes y un después en tu vida. Así que abre tu corazón, afina tu espíritu, silencia el ruido de este mundo, porque vas a descubrir cómo Dios, con su verdad, con su fuego, con su amor, viene a limpiar tu mente y a transformarla por completo. La mente del creyente es un campo de batalla donde se definen victorias y derrotas espirituales. No se trata de una metáfora vacía, sino de una realidad viva que la Biblia misma revela con fuerza. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió a los Corintios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, según 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Aquí no habla de un conflicto externo, sino de una guerra que arde en lo más íntimo del ser, los pensamientos. Cada hijo de Dios vive diariamente una lucha interna entre lo que Dios dice y lo que el mundo quiere imponer en su mente. Las imágenes, los recuerdos, las dudas, los temores, las mentiras del enemigo, las heridas del pasado y las voces de la carne se cruzan constantemente para tratar de ocupar el trono de la mente. Y cuando un pensamiento impuro, egoísta, incrédulo, soberbio se asienta sin oposición, comienza a construirse una fortaleza que no se ve pero que esclaviza. Una cárcel sin barrotes físicos pero con cadenas reales. Es en ese lugar invisible donde el enemigo lanza sus dardos encendidos. Efesios capítulo 6, versículo 16 nos exhorta a tomar el escudo de la fe para apagar esos dardos. ¿Qué son esos dardos? Son pensamientos que no provienen del Espíritu, sino de la oscuridad. Dios no te oye, tú no vales nada, no cambiarás jamás. Esa persona no te ama, Dios no te perdonará. ¿Dardos qué? Si no se resisten con la verdadera palabra, perforan el alma y minan la fe. Por eso el creyente debe comprender que esta batalla mental no es opcional. O la enfrentamos en el poder del Espíritu, o nos convertimos en esclavos disfrazados de libres. Muchos cristianos van a la iglesia, levantan las manos, oran, ayunan, pero viven con la mente saturada de basura espiritual. Luchan con pensamientos repetitivos, con ansiedad, con imágenes del pasado, con rencores no resueltos, con pensamientos impuros que entran como serpientes por los ojos y se quedan allí en lo oculto. Y luego se preguntan por qué no sienten libertad, porque la guerra se está perdiendo en el lugar donde nadie más ve, en la mente. Es importante entender que el diablo no puede leer la mente del creyente, pero sí puede sembrar sugerencias. Puede hablar al oído espiritual disfrazado de lógica o emoción. Puede poner pensamientos como semillas para que, si se riegan con miedo o con duda, broten árboles de esclavitud. Pero también es verdad que Dios nos ha dado el poder para vencer. No somos víctimas indefensas. Romanos capítulo 8, versículo 6 declara: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Allí está el secreto: lo que permitas que ocupe tu mente gobernará tu alma.
Cada pensamiento tiene un destino. Si piensas en lo puro, caminarás hacia lo santo. Si piensas en lo vil, tus pasos se ensuciarán. Es una ley espiritual. Lo que permites en tu mente termina dominando tu comportamiento. Por eso la batalla más grande no es contra demonios exteriores, sino contra fortalezas internas. Contra esos pensamientos que se han acostumbrado a vivir allí y que se sienten con derecho a quedarse, pero no tienen derecho. Si Cristo es el Señor de tu vida, también debe ser el Señor de tu mente. El problema es que muchos cristianos quieren tener la mente de Cristo, pero no quieren dejar de alimentar la mente con el mundo. Quieren orar, pero también quieren ver imágenes impuras. Quieren alabar, pero también escuchan voces de odio y violencia. Quieren renovar su pensamiento, pero no dejan de hablar como el viejo hombre. Y eso es un engaño. No puede haber renovación mental si no hay un rechazo radical al viejo patrón de pensamientos. Es imposible vivir una vida transformada con una mente contaminada. Dios quiere levantar una generación con mentes limpias, no simplemente libres de pecado, sino llenas de la luz del Evangelio. Mentes que piensen en lo eterno, no en lo superficial. Mentes que rechacen las mentiras del enemigo y abracen la verdad de Dios. Mentes que no vivan en el ayer ni en el miedo del mañana, sino en la certeza de la hora con Cristo. Mentes alineadas al cielo, no al sistema de este mundo. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos da el modelo divino. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. La batalla está en curso. No hay tregua ni descanso. El creyente debe estar vigilante, con la mente ungida por la palabra, para discernir entre lo que viene del cielo y lo que proviene de la carne o del infierno. No se trata de vivir paranoico, sino despierto, sensible, armado con el yelmo de la salvación, cubriendo la cabeza con la verdad, con la fe, con el poder del Espíritu. Si hoy estás luchando en tu mente, no te condenes. Esta guerra no se gana en un día, pero comienza por reconocer que estás en medio de ella, que tus pensamientos no son neutrales, que tus ideas construyen altares, ya sea para Dios o para el enemigo, y que tienes una opción diaria: dejar que Cristo reine en tu mente o permitir que el enemigo siga levantando fortaleza. Dios te ha dado las armas, el campo de batalla está en tu interior, y la victoria comienza cuando decides con firmeza que tu mente ya no será un lugar de derrota, sino un altar donde solo Cristo gobierna. El primer paso para limpiar la mente es reconocer qué pensamientos no vienen de Dios. Aunque muchos hijos del Señor oran y ayunan, aunque asisten fielmente a la iglesia y sirven en el ministerio, si no aprenden a discernir la voz del Espíritu de la voz del enemigo, seguirán siendo vulnerables a la contaminación mental que impide la transformación verdadera. En este punto no estamos hablando simplemente de pensamientos negativos, sino de toda construcción mental que contradice el carácter, la palabra y la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo deja claro en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación del entendimiento comienza por saber distinguir qué pensamientos vienen del cielo y cuáles provienen del infierno. Muchos creyentes han normalizado ideas que son totalmente ajenas a la mente de Cristo. Han abrazado pensamientos de derrota, pensamientos de temor, pensamientos de inmundicia, pensamientos de envidia, pensamientos de acusación, y los han albergado como si fueran suyos, cuando en realidad fueron sembrados por el enemigo para neutralizar su llamado. ¿Cuántos han aceptado frases como: yo no puedo, nunca cambiaré, esto es demasiado para mí, nadie me ama, todo me sale mal? Frases que no reflejan la fe de un hijo de Dios, sino las mentiras del padre de mentira. Jesús lo dijo claramente en Juan capítulo 8, versículo 44. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si el diablo es el padre de mentira, entonces cada pensamiento que contradice lo que Dios ha dicho es un hijo de las tinieblas, no de la luz. Aquí radica la primera gran victoria del creyente, la purificación mental: identificar qué pensamientos tienen el ADN del enemigo. Porque si tú no sabes de dónde viene un pensamiento, terminarás abrazándolo como tuyo. Pero si sabes que ese pensamiento no tiene la esencia del Espíritu Santo, lo rechazas de inmediato. Por eso la palabra nos llama a poner a prueba los espíritus. No todo pensamiento viene del Espíritu de Dios. No toda idea buena es divina. Hay pensamientos que parecen correctos, pero su raíz es carnal, emocional o incluso demoníaca. Santiago capítulo 3, versículo 15 dice que la sabiduría terrenal no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Lo mismo ocurre con ciertos pensamientos que a simple vista no parecen pecaminosos, pero que se oponen a la fe, a la verdad, al amor, al perdón, a la obediencia, a la santidad. No vienen de Dios. Para poder reconocer un pensamiento que no proviene de Dios, es necesario tener una mente expuesta constantemente a la verdad de las Escrituras. La Biblia es como una lámpara que alumbra los rincones oscuros del corazón. Salmo 119, versículo 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Si un pensamiento choca con la palabra, si se levanta contra la obediencia a Cristo, si te conduce a la duda, al resentimiento, a la arrogancia, al miedo, a la autosuficiencia o a la impureza, entonces no viene de Dios y debe ser rechazado como un enemigo disfrazado. Esta es una disciplina espiritual. Examinar lo que piensa, no solo lo que hace. Poner tus pensamientos bajo la luz del Evangelio para ver si son semillas del reino o engaños del enemigo. El enemigo es astuto. Él sabe que no puede destruirte desde afuera, así que buscará entrar desde dentro. Y lo hace a través de pensamientos que siembran confusión, así como lo hizo en el Edén con Eva. No vino con un cuchillo, vino con una sugerencia. Con que Dios os ha dicho, plantó una duda en su mente. Un pensamiento que no venía de Dios, pero que ella aceptó como si viniera. Y esa fue la raíz de la caída. Lo mismo hace hoy con los creyentes. Lanza pensamientos como anzuelos, esperando que muerda. Pero cuando tú sabes discernir, cuando tienes la mente afilada por la palabra y el espíritu, reconoces el veneno en el pan y no comes. Muchos pensamientos impuros no llegan de golpe, sino disfrazados de lógica o de deseo. Un pensamiento de lujuria puede comenzar con una simple imagen. Un pensamiento de odio puede nacer de una memoria del pasado. Un pensamiento de incredulidad puede brotar tras una decepción. Por eso debemos velar. Velar no es solo orar, es estar conscientes. Es vigilar lo que entra en nuestra mente a través de los sentidos. Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que recordamos. Si un pensamiento nace de una raíz impura, el fruto será muerte espiritual. Pero si lo identificas a tiempo y lo llevas cautivo a Cristo, entonces estarás limpiando tu mente por la sangre del Cordero. No basta con decir, Señor, limpia mi mente, hay que colaborar con el Espíritu. Hay que escudriñar cada pensamiento como un soldado que revisa si hay espías infiltrados en el campamento. Un pensamiento contrario a Dios es un espía del infierno. Y si lo dejas vivir, saboteará tu fe desde dentro. Pero si lo desenmascaras y lo echas fuera en el nombre de Jesús, entonces habrás dado el primer paso hacia una mente renovada. Hoy es el día de comenzar a discernir. Pregúntate cada vez que un pensamiento llegue, ¿esto refleja el corazón de Dios? ¿Esto está alineado con la palabra? ¿Esto me lleva a glorificar a Cristo o a glorificarme a mí mismo? ¿Esto me produce fruto del Espíritu o fruto de la carne? Si la respuesta es no, entonces no lo abraces, recházalo y reemplázalo por la verdad de Dios. Porque solo cuando reconoces que pensamientos no vienen del cielo, puedes comenzar a limpiar tu mente con autoridad, con fe y con la victoria que Cristo ya conquistó en la cruz. La palabra de Dios es el detergente celestial que purifica los pensamientos contaminados. No existe otro agente más poderoso, más eficaz ni más divinamente autorizado para limpiar la mente del ser humano que la santa, viva y eterna palabra de Dios. El salmista lo comprendió con claridad cuando preguntó en el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y aunque habla del camino, sabemos que todo camino comienza con un pensamiento. Todo pecado se inicia en la mente, todo hábito nace de una idea, toda conducta brota de una reflexión interior. Por eso, si queremos transformar la vida, debemos comenzar por renovar los pensamientos. Y esa renovación solo es posible si permitimos que la palabra de Dios lave nuestra mente como el agua viva que fluye desde el trono del cielo. En el mundo natural, cuando una prenda está sucia, no basta con desear que esté limpia. Hay que sumergirla, hay que frotarla, hay que enjuagarla. Así también, cuando la mente está sucia por años de pensamientos impuros, tóxicos, egoístas o destructivos, no basta con hacer una oración superficial. Se requiere una inmersión profunda en la palabra. No una visita ocasional al versículo del día, sino una residencia permanente en la Escritura. Jesús mismo lo dijo con claridad en Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La limpieza no viene de emociones ni de pensamientos positivos, sino de la palabra viva que sale de la boca de Dios. Muchos cristianos viven atados porque se alimentan más de las redes sociales que de las Escrituras. Escuchan más las noticias del mundo que las buenas noticias del reino. Ven más las opiniones humanas que los mandamientos divinos. Y luego se preguntan por qué no pueden vencer sus pensamientos impuros, por qué la ansiedad los domina, por qué la culpa no los suelta, por qué las tentaciones siguen ganando terreno. Es porque la mente no ha sido lavada con la palabra, no ha sido expuesta a la verdad suficiente como para ser renovada. Es como intentar limpiar una herida con aire, no basta. Hay que aplicar el antiséptico del cielo. Y ese antiséptico es la Escritura, que penetra hasta lo más profundo del alma. Efesios capítulo 5, versículo 26 declara que Cristo santificó a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Observa bien, no dice por la emoción, ni por el culto, ni siquiera por la oración, que todas esas cosas tienen su lugar. Dice que la purificó por el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es el agua que lava el pensamiento, es el jabón divino que arranca la suciedad del alma, es el cepillo espiritual que desenreda los nudos mentales que el enemigo ha construido con mentiras durante años. Cuando alguien se expone a la palabra de forma constante, sus pensamientos empiezan a ser confrontados. Lo que antes parecía normal comienza a parecer peligroso. Lo que antes parecía inofensivo ahora se revela como una amenaza. La palabra ilumina las zonas oscuras del corazón y produce una santa incomodidad. No es un libro cualquiera, es una espada, es un espejo.
es un martillo, es un fuego,